Eh, ah, sí, ya, adelante, Hugo. Ok, perdón. Entonces, bien, vamos a iniciar vamos a comenzar este tiempo que esperamos sea de edificación para todos, que confiamos en que nuestro Señor siempre ve con agrado este tipo de comunión entre los hermanos, independientemente de que sabemos que algunos pastores, algunos congregantes, algunos con otros cargos en sus respectivas comunidades, pero siempre en un mismo espíritu. Entonces, comenzamos con una oración, si lo ven bien, les invito, si gusta cerrar sus ojos, vamos a poner esta reunión en manos del Señor. No sé si alguien quiera dirigirnos en oración para dar inicio. Y si no, pues lo hago yo, si ustedes gustan. Adelante, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias, Padre. Agradecemos tu bondad, tu misericordia y tu amor que se manifiestan día a día en nuestras vidas y que siempre tenemos esta oportunidad, Señor, de apreciarlo, ya sea en los detalles pequeños, como el poder ver, el poder saludar a nuestros hermanos, el poder disfrutar de la vida que nos da nuestro Señor, así como en aquellas cosas que son importantes, que requieren nuestra atención, nuestra meditación. Damos gracias, Señor, porque siempre estamos seguros en ti. Y sabemos, Señor, que todo lo que nosotros buscamos de ti siempre tendrá una respuesta positiva, siempre tendrá una respuesta que, conforme a tu santa voluntad, Señor, edificará nuestras vidas y nos ayudará a caminar por esta vida. Que aunque a veces, como en esta situación de confinamiento, siempre presenta sus obstáculos, siempre es difícil, pero aún así, Señor, con todas esas cosas y con los respectivos problemas que cada uno está enfrentando, siempre tenemos por seguro que tu misericordia está con nosotros y que en ti, Señor Jesús, tenemos siempre la paz. Gracias por ello. Damos gracias por anticipado por lo que habremos de escuchar en este día, que sabemos, Señor, ya has puesto en el corazón de mi hermano que nos va a compartir. Y rogamos, Padre, para que podamos hacer de lado de nuestras mentes, de nuestros corazones, aquellas cosas que nos inquietan, aquellas cosas que puedan estorbar, para que tu palabra sea recibida, como dice tu texto, en buena tierra. Ayúdanos, Señor, a hacer nuestra esta palabra. Ayúdanos, Padre, a edificar nuestras vidas con tu sabiduría, Señor. Y sobre todo, Señor, a ponerla por obra. Lo hemos puesto en tus manos y sabemos, Señor, que tú nos escuchas siempre y que tú no desechas a nadie, Señor, que te está buscando con un corazón entregado. Gracias por ello, bendito Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ahora voy a dar lectura a un texto que mi hermano Hugo nos va a hacer el favor de poner en sus pantallas. Yo lo voy a leer en la versión que tengo aquí a la mano, que es una Reina Valera 60. ¿Sí? Entonces, si usted tiene por ahí su Biblia y quiere seguirnos con la mirada, pues va a ser bueno, ¿no? ¿Sí? Esperamos unos segundos a que todos tengan su Biblia. Y bueno, cuando el hermano Hugo me pidió que tuviéramos una lectura para este culto, o para esta reunión, perdón, yo estaba pues orando, ¿no? Siempre creo que la lectura debe de ir eh, muy aparejada eh, con lo que tengamos por una petición a Dios o por alguna observación que nosotros queramos hacer. Eh, yo he encontrado este texto muy propio. Espero que podamos compartir esto mismo. Miren, en mi Biblia tiene una pericopa, un pequeño texto, un pequeño título,
que dice los dos cimientos. El texto es Lucas 6, capítulo 46, perdón, Lucas capítulo 6, verso 46, que dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y ve mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Siempre la palabra de Dios nos edifica, nos exhorta, y bueno, es válido decir que debemos estar atentos a lo que el Señor tiene para con nosotros y a través de su palabra podemos encontrar. Vamos a iniciar, hermanos, no sin antes, siempre es un gusto saber que pues estamos todos, cuando menos decía yo, a la distancia, pero unidos. Entonces quisiera pedirles que vayan presentándose, que vayan, cuando menos en una forma breve, dando un saludo, diciéndonos quién es. Entonces, comienzo, porque tengo el micrófono ahora, perdón, comenzaré yo, y si gustan ir siguiendo un orden de acuerdo a como lo vayan viendo en su pantalla. Entonces, bueno, me presento, mi nombre es Víctor Méndez, colaboro como pastor en Comunidad Apostólica y también como administrador en Maná, Museo de las Sagradas Escrituras. Y bueno, es un gusto hoy poder dirigir esta reunión. Gracias, hermanos. Adelante. Ya no lo escuchamos, hermano. Perdón, ¿ya no me escuchan? Bueno, habría yo querido que se fueran presentando los hermanos, pero creo que eso ya no se escuchó. ¿Sí? Ok, entonces, adelante si quieren presentarse. Pastor Arturo, adelante. Buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Arturo Cortázar Montejo, pastor de la Iglesia Presbiteriana El Divino Redentor de San Juan Tepecoculco, Atlautla, Estado de México. Gusto saludarles. El que sigue sería el pastor Cristian, el que sigue en la lista. Hola hermanos, un gusto poder estar con ustedes y pues siempre poderles saludar. Qué bueno que estamos reunidos aquí para platicar juntos acerca de estos temas tan importantes. Reciban un abrazo, un saludo cordial todos. Muchas gracias. El hermano Daniel Camilo, por favor, adelante. Me presenté en el chat, no sé si se vea. Ok, voy a cerrar mi micrófono y mi pantalla, estoy en el trabajo, disculpen. Sí, en el chat escribió el hermano, es Daniel Camilo, diácono de Comunidad Apostólica. Ok, gracias hermano Daniel. Seguimos en la lista con la hermana Elvia Mérida. Buenos días a todos, es un gusto estar nuevamente con todos los que estamos en esta reunión.
esperemos, como siempre, aprender algo nuevo que edifique nuestras vidas y lo pongamos siempre al servicio de la obra del Señor. Gracias por esta invitación. Dios les bendiga. Hermana Fabi, adelante, bienvenida. Dios les bendiga, hermanos. Pues estoy en unidad ahorita con ustedes, aprendiendo día con día, y pues es un gozo poder estar en este momento reunidos a través de estos medios, y bueno, pues les envío un abrazo y podamos disfrutar juntamente con la enseñanza de hoy. Gracias, hermana Fabi. Pastor Daniel, adelante. Hola hermanos, buenas tardes. Soy Daniel Gama de la Iglesia Nacional Presbiteriana de Tezonco, a sus órdenes y también con toda la intención de aprender cada día más. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, pastor. Hermano Josué Palacios, adelante. Buen día, hermano. Dios les bendiga. Les saludo desde Monclova, Coahuila. Soy pastor de la Iglesia Metodista de México, acá en el norte. Un gusto estar con ustedes. Gracias, hermano Josué. Hermana Lilia, adelante. Hermana Lilia Pérez. Buenos días, hermanos. Soy Lilia Pérez, alumna del museo. Vivo aquí en Cuernavaca y es un gusto y una bendición estar nuevamente con ustedes. Gracias, hermana Lilia. Hermano Samuel, adelante. Buenas tardes, hermanos. Para mí también es un gusto estar con ustedes nuevamente. Estamos con un corazón dispuesto para adquirir nuevo conocimiento y, como decía nuestra hermana Elvia, ponerlo en práctica. Gracias, Pastor Cristian, por tomarse el tiempo para compartirnos esta. Gracias, hermano Samuel. Me presento. Soy el hermano Hugo Reyes. Soy anciano de iglesia de la Iglesia Nacional Presbiteriana del Divino Salvador en San Lorenzo Tezonco, y también participo desde hace un tiempo en el Museo de la Biblia, para lo cual, pues, sean todos bienvenidos y es un gusto también saludarles, aunque sea a la distancia. Bienvenidos, hermanos. Gracias. Pues bien, creo que ya se han presentado todos los hermanos, entonces cabe anticipar una disculpa. Hubiéramos querido, pues como siempre teníamos por costumbre, entonar un par de himnos y todo ello, pero la verdad es de que el audio a veces nos dificulta un poquito esta cuestión de los himnos y se distorsiona bastante los micrófonos. Entonces, por esta ocasión, digo, hasta que no encontremos alguna otra vía más propia, omitiremos los himnos y bueno, pasaremos de forma inmediata a la reflexión en la palabra que trae consigo hoy nuestro hermano Cristian. Entonces, adelante, hermano, el tiempo es tuyo. Habla el pastor Cristian para que se pueda presentar. Pastor Aristóteles, bienvenido. Gracias, hermano Hugo. Me da gusto poderme unir a la reunión. Estamos por aquí en la zona de Volcanes, pastoreando una iglesia y participando también con el museo activamente. Dios les bendiga y estamos para servirles. Gracias, pastor Aristóteles. También veo al hermano Richardson. Le empezamos a pedir que se presenta. Hermano Richard, adelante, presentándose, por favor. Ya la vi. Muy buenas tardes a
a todos. Tengo el gusto de conocer la mayoría de ustedes. Espero se acuerden de mí. Pues no soy pastor, sino que sirvo al Señor en el ministerio de la enseñanza, participando en diferentes iglesias en actividades como predicaciones, clases o conferencias, y siempre para mí es una bendición poder estar en comunión y aprendiendo mucho de mis consiervos pastores. Les mando una bendición y un abrazo a todos ustedes, y estaré muy atento a todo lo que se diga en esta reunión, aunque por cuestión de trabajo tal vez tenga que apagar la cámara y el audio, pero voy a estar muy, muy atento. Muchas gracias por la atención. Dios los bendiga, mis hermanos. Gracias, hermano Richard. Claro que sí. Pues ahora sí le damos oportunidad al pastor Cristian de poder tomar la palabra. Les invitamos todos a que cierren sus micrófonos, por favor, para que no se haga interferencia y se pueda grabar lo mejor posible la conferencia. Bueno, hermanos, buenas tardes. Qué gusto poder volver a platicar. Estamos tratando unos temas difíciles. Obviamente en la historia de la iglesia no es la primera vez que se tratan, y por eso nos vamos con tiento y tratando de conocer qué se ha dicho. Por lo pronto en la Reforma y de nuestro tema general, los sacramentos, en la propia Reforma del siglo XVI, entre las distintas iglesias protestantes, hubo posturas, hubo doctrinas diferentes, algunas todavía muy cercanas al catolicismo, como la doctrina de Lutero, otras más radicales que rompieron de inmediato con muchísimas cosas, como la de Andreas Karlstadt, otras más conciliadoras como Felipe Melanchthon, otras que avanzaron un poco más en el desarrollo de una teología propia, como la Reforma en Suiza, especialmente con Calvino, otros más radicales como Zwinglio, y en especial de los anabaptistas también, muy decididos a seguir la escritura, solo lo que dijera el texto, independientemente de la tradición, de lo que dijeran las iglesias y, bueno, sobre todo la herencia tan difícil de romper, la herencia católica. Solo retomando algunos principios sobre los que hemos abordado el tema de sacramentos, quisiera rememorar tanto el aspecto positivo del rito como los riesgos que conlleva el rito. Cuando hemos tratado de analizar los sacramentos, cuáles son, cuáles no son, o qué significan, y sobre todo desde una postura evangélica, mostrar que el signo per se no confiere la gracia, sino que es un símbolo. No le estamos restando la importancia al rito. Vamos a pensar cuando menos en unas 3 razones por las que el rito forma y no puede dejar de formar parte del fenómeno religioso. Bueno, les voy a pedir que donde haya comentarios en que ustedes gusten ampliar o preguntas, me interrumpan, porque recuerden que en tanto que reunión de pastores, la idea es más un diálogo, ¿no? La idea es más compartir entre todos en total libertad, dialogar para conciliar y evidentemente no imponer
una postura. Bueno, decía yo que hoy se piensa equivocadamente por muchos creyentes que el cristianismo no es religión. Eso es un absurdo, ¿no? Cristo no es religión, de acuerdo, es una persona. La salvación no es religión, de acuerdo, es un acto único que sucede en la vida de un individuo por causa divina. Pero el cristianismo, e incluso en un sentido más puntual, la cristiandad es religión. ¿Por qué? Porque tenemos reuniones, asociaciones religiosas, se ofrenda, se diezma, hay casamientos, hay bautismos, hay jerarquías, hay sistemas teológicos, hay seminarios, hay sacramentos. Sería vano, si no incluso mentiroso, decir que el cristianismo no es religión. Esto es lo que, sobre todo el neopentecostalismo, no termina de entender, ¿no? No estamos diciendo que la religión salva, eso nos queda claro, es la gracia de Dios. Tenemos clara la diferencia entre la religión como actos repetitivos de procedencia humana y la salvación como acto divino, que no es repetitivo sino único. Tenemos clara esa diferencia, pero si bien la religión no salva, una vez que el creyente ha experimentado la salvación, debe practicar una religión, estipulada ante todo por Santiago en su primer capítulo, pero también por toda la tradición y los ritos, algunos heredados del judaísmo como antitipos, otros desarrollados por el propio cristianismo. Y lo que estoy diciendo es por qué son necesarios los ritos. Su primer valor es un valor simbólico. El ser humano es un ser de símbolos, es un ser semiótico. Hay muchísimas cosas en las que el símbolo podría no tener una utilidad inmediata, una utilidad práctica, pero representa algo. Por ejemplo, el escudo de una institución no es tangiblemente una realidad. Y que haya un escudo no hace depender que exista o no la institución. Sin embargo, cumple un símbolo, cumple una función simbólica. Y a veces hasta cuestiones poco trascendentes como el tipo de ropa, ¿no? La corbata, el saco. ¿Por qué el saco tiene que tener estas solapas o este ojal aquí que no sirve para nada y esta corbata que no sirve para nada? Bueno, la función es meramente simbólica. Claro, ya sería platicar simbólica de qué, pero solo estoy dando ejemplos de que en todas las áreas de lo humano hay símbolos, desde los más claros de mensaje inmediato, como las señales que exige protección civil, flechitas, colores, dibujitos, hasta pues cosas más convencionales como los cubiertos y la manera de sostener los cubiertos para comer, o etcétera, ¿no? Si el hombre es un ente semiótico, capaz de hacer sentido a los signos, entonces dentro del fenómeno religioso, el rito, pues obviamente tiene una función importante dentro de todas aquellas cosas que quiere decir, dentro de aquellas atmósferas, situaciones, actitudes que quiere crear. Entonces no estamos peleados con los ritos, no estamos tratando de
convertirnos en una iglesia que no tenga ningún rito, lo cual sería bastante imposible. Reconocemos el valor del rito. Incluso unido al símbolo está la belleza, porque muchos símbolos están inmediatamente relacionados con el arte, con la estética, y por eso a veces los ritos son o más o menos bellos. Hay iglesias que le han puesto un gran empeño a la belleza, al orden, a la fastuosidad de sus ritos. Pienso en este momento en las iglesias orientales, la iglesia ortodoxa griega, por ejemplo, ¿no? Ok, una segunda función positiva del rito es la función didáctica. El rito recuerda, enseña, rememora, explica. Diríamos que, por ejemplo, en el judaísmo, la celebración de la Pascua nos recuerda la liberación, pero al mismo tiempo también nos enseña que seguimos al cuidado de un Dios que nos va a libertar cuando sea necesario. Y de la misma manera, el rito de la Pascua nos hace vivir de alguna manera el suceso pasado, como cuando vemos una fotografía y aunque en esa fotografía algunas personas presentes ya estuvieran muertas, para nosotros es volver a sentir, volver a vivir, a recordar, casi a sentir cerca a las personas, ¿no? Obviamente no es una presencia literal, no es un volver a vivir literal, porque esas personas no están aquí, las que ya están muertas no están aquí, ni siquiera espiritualmente. Creo que eso es uno de los errores en algunas de las interpretaciones de la Santa Cena, ¿no? Suponer que el rememorar es que vuelva a suceder. Hay una gran diferencia entre rememorar y lograr que vuelva a suceder. Bueno, entonces la función didáctica del rito, didáctica viene de la raíz griega didaché, que quiere decir doctrina. Entonces, bueno, precisamente se trata de entender mejor la doctrina. El caso del bautismo, ¿no? Si la persona que se está bautizando entiende que al sumergirse está muriendo a su vida vieja y al salir del agua está iniciando una nueva vida en Cristo, la función didáctica de explicación doctrinal se está cumpliendo perfectamente. En otros ritos más repetitivos, como la Santa Cena, la función rememorativa del gran amor de Cristo, de dar su vida, del gran amor del Padre, de enviar al Hijo, se vive intensamente, pero definitivamente no se repite el sacrificio de Cristo, ¿no? Y también decíamos que esta función es, dije tres cosas, ayúdenme. Decía que nos recuerda, nos enseña y nos... Casi me olvidó una que estaba yo diciendo. A ver si no estábamos dormidos, ya ustedes me dirán. Dijo recordar, rememorar, explicar. Rememorar. Explicar, recordar, bueno, ok. Una tercera función positiva del rito es la de fortalecer a la comunidad. Puesto que el rito es un signo, recuerden que signo es un acto sensible, es decir, algo que se ve, se toca, que se percibe por los sentidos. Sensible quiere decir que se percibe por los sentidos. Entonces, no sería exactamente lo mismo
la experiencia interior que no puede mirarse, el complemento del rito. Por ejemplo, en la Sociedad de los Amigos, que es la iglesia de los cuáqueros, no hay bautismo. El bautismo es interior. Nunca va a haber un momento en que alguien se meta en el agua. Entonces, bueno, es curioso, los cuáqueros están haciendo del símbolo otro símbolo que finalmente nadie percibe, ¿no? Mientras que cuando todos acompañamos al bautizado, pues el símbolo da toda la conciencia, participamos todos del momento. Eso cuando el bautismo tiene acompañantes, pero no es necesario. Aprovecho para aclarar, porque a veces se dice, es que Jesús ordenó el bautismo porque es un símbolo público de nuestra fe. Eso no tiene sustento bíblico. Pablo no se bautizó con público. El eunuco bautizado por Felipe no se bautizó con público. En ninguna parte dice que el bautismo es un acto, un testimonio público de nuestra fe. Y sí, eso se maneja mucho, ¿no? Para precisamente quien no quiere darle al bautismo ese toque mágico de lavar el pecado original, lo deja como testimonio público, pero no hay fundamento bíblico de eso. Bueno, entonces el símbolo crea comunidad, ¿no? Y muy particularmente la Santa Cena, porque hemos insistido ya mucho en eso. La Santa Cena no es que Cristo vuelva a morir, no es que el pan y el vino se transformen en algo, o que Dios nos dé algo cuando participamos del pan, que no nos daría si no participáramos del pan. No, la Santa Cena es una comida amorosa en la que manifestamos la realidad de la comunión de los creyentes, en la que recordamos la muerte de Cristo, en la que entendemos que somos un cuerpo. Estoy regresando a la función didáctica, pero vean cómo realizar el rito normalmente se realiza en comunidad, como parte de la liturgia, de la reunión de los santos, fortalece y crea a la comunidad. Bueno, entonces hasta aquí la parte positiva de los ritos. No estamos invitando a acabar con los ritos. Son buenos, pueden ser incluso bellos. Y de pasadita, digamos que a veces el creyente que cree que hay que pelearse con todas las tradiciones. No. Tradición solamente significa lo que una generación le deja a la siguiente. Y las tradiciones buenas, bíblicas, llenas de contenido, pues no tendríamos por qué despreciarlas. El problema con las tradiciones será con aquellas que invalidan la palabra de Dios, con aquellas que llegan a equipararse a la autoridad de la palabra de Dios. En ese sentido, también el aspecto negativo del rito, que es el que también nos debe llamar la atención, básicamente es doble. El rito vacío y el rito mágico. El rito vacío es mencionado por los profetas, estos profetas de Israel que nos legaron sus textos. Entre los primeros figuran Miqueas, Oseas, Amós. El día de ayer tuvimos con el sínodo de Chihuahua, Sonora, una conferencia sobre profecía, y nos quedan otros 3 martes, por si gustan conectarse los siguientes 3 martes. Todos están invitados. De hecho, esperemos, supongo que sí, todos ustedes están en el grupo de WhatsApp del Concilio de Comunidades, donde se envía la invitación, se envía el vínculo. Bueno, decía yo que los profetas del siglo VIII
enfrentaron una decadencia religiosa de los hebreos, del pueblo de Israel, que había convertido al rito primero en un tema, en una acción vacía. Por eso dice Isaías, ¿no? Ya no me traigan presentes, estoy harto de los sábados, ya no quiero carneros, yo no bebo la sangre de toros. Dios rechaza aquello que uno diría, bueno, pero si la ley, o lo que hasta entonces apenas existía de la ley mosaica, era ya de cualquier manera un antiguo rito que seguro provenía en algunos de sus caracteres desde la vida del desierto, ¿cómo es posible que los profetas vengan y hablen en contra de eso? Incluso ha habido intérpretes que han querido ver una enemistad total entre el sacerdocio y el profetismo. Casi como dos religiones, dos teologías. No necesariamente el sacerdocio no tiene por qué estar peleado, ni viceversa el profetismo con él. Simplemente Isaías y Jeremías eran sacerdotes y fueron grandes profetas, ¿no? Hay que entender dónde está el problema. El problema no está en que ya no haya rito. Isaías, Miqueas no están hablando por la desaparición de los ritos, sino precisamente primero contra la vacuidad de que detrás del rito no hay una vida de justicia, no hay arrepentimiento, no hay una decisión de apartarse del pecado, no se trata al prójimo con justicia, no se deja de explotar al pobre. Y por eso los profetas siempre van a hablar de las promesas de Dios en términos condicionales. Por ejemplo, Isaías 58, que habla del ayuno, tiene frases como, entonces nacerá tu luz, como el alba, y promesas maravillosas. Pero antes ha dicho, tienes que desatar el yugo, tienes que acabar con la opresión, tienes que dejar de herir con el puño. Hay condición, ¿no? Lo mismo en el primer capítulo de Isaías, ese verso que le enseñamos hasta a los niños, vuestros pecados son rojos, serán blancos como la blanca nieve. Ah, sí, mira, Dios te va a volver tus pecados blancos. Sí, pero ¿qué dice el verso anterior? Dios está exigiendo justicia, está exigiendo apartarse de las sendas malvadas, y luego dice, venid luego y estemos a cuentas. Vean esa frase, ¿no? Venid luego. ¿Luego de qué? Pues luego de haber enderezado la vida. Y entonces sí, entonces vengan y pidan perdón de los pecados y ofrezcan los ritos que quieran. Pero antes tenemos que ponernos a cuentas. Entonces, el primer problema es que el rito se vuelve vacío, ¿no? Yo creo que muchísima gente que lo practica, y pongo de ejemplo el ámbito católico, pues solamente porque somos un país mayoritariamente católico, y es más claro el hecho de que en una boda, un bautismo, un velorio, mucha gente va. Aunque ya no sean católicos, aunque no sean asiduos, asistentes a su iglesia, van a ese tipo de ceremonias para acompañar. Ah, pues la boda, ¿no? ¿Cuántos van a una boda? ¿Cuántos van al velorio y si no rezan, cuando menos oyen el rosario? Entonces, sí, la gente está acostumbrada a cumplir esos ritos. Es incluso hasta un compromiso social del que nadie se pregunta, pero es tan vacío que las personas no reflexionan en lo que está sucediendo, es decir, en el fondo teológico de lo que está sucediendo, ni tampoco por ir a una boda
las vidas son transformadas y terminando el bautismo o la boda, la primera comunión, viene la pachanga y la borrachera. Sí vemos la tremenda contradicción. La primera comunión o la confirmación, en teoría, son el momento en que el niño ha sido bautizado en el Espíritu Santo o el momento en que el niño ha tenido con Cristo un encuentro en el que Cristo está dentro de él. ¿Y cómo lo vamos a celebrar? Emborrachándonos, ¿no? Entonces, ahí es donde la vacuidad se hace manifiesta y toda iglesia que tenga ritos, pues está en ese riesgo. Tiene que tener mucho cuidado de que no se vuelvan vacíos, ¿verdad? Y el otro riesgo, pues es que se vuelvan mágicos. Yo creo que están muy relacionados los dos riesgos, ¿no? Porque precisamente esta idea de que el agua del bautismo te hace hijo de Dios, independientemente de la conciencia, porque el bebé no tiene conciencia, el agua del bautismo te lava el pecado original, te hace miembro de la iglesia, aunque tú no quieras, y jamás se va a borrar, por tanto jamás puedes dejar de ser miembro de la iglesia. Eso, por más que se le barnice de teología cristiana, del renombre de una iglesia muy numerosa y muy poderosa como la romana, no deja de ser magia. Que esta agua tenga este poder para hacer esto es magia. Aquí en China, ¿no? Y lo mismo podríamos decir de otros sacramentos, como el de la Santa Cena, cuando se supone, cualquier iglesia que suponga que tomar la Santa Cena me da de Dios una bendición especial. Es un tema que la iglesia evangélica a veces no ha resuelto del todo, ¿eh? Si ustedes leen con cuidado algunas confesiones de fe, se dice que al tomar la Santa Cena tenemos una bendición de Dios, pero ¿cuál? ¿Y cuál sería esa bendición que no tengamos sin tomar la Santa Cena? No se termina de romper ese rito tan mágico, donde además el pan y el vino consagrados adquieren un carácter especial, ¿no? Y obviamente nos surge la pregunta, ¿y qué quiere decir consagrados? ¿Qué cambió o qué define consagración? Me invitaron hace poco a una iglesia, no voy a decir la denominación, pero me pidieron que, pues ya que yo iba a predicar, también presidiera la Cena del Señor. Y pues yo acostumbrado a la libertad, pues iba a empezar, pero me di cuenta que ahí la cosa era diferente. Entonces mejor tuve cerca de mí al diácono para que me fuera soplando paso por paso, ¿no? No, a ver, hay que quitar el mantelito, hay que doblar el mantelito, bueno, una serie de detalles. Y dije, bueno, está bien, o sea, lo hago, pero a veces eso ya puede rayar en lo mágico. Y bueno, y hablando de que no todos los signos deberían ser llamados sacramentos, y por ello mismo mucho menos conferirles un poder mágico. Y por ejemplo, el matrimonio religioso, la ceremonia de bodas. Recuerden que la Iglesia evangélica no enseña que el matrimonio es un sacramento. No lo enseña. Sin embargo, el signo de que el pastor case a los contrayentes y que incluso alguno de ellos diga, por el poder que Dios me ha conferido, los declaro marido y mujer, pues es un acto mágico. ¿Por qué? Porque entonces, después de esta reunión y de estas palabras, ustedes ya tienen un vínculo invisible e indisoluble gracias a la ceremonia. Eso es magia. Eso es magia. Y la prueba de que tenemos esa concepción
es que el que no realizó ceremonia religiosa, vive en adulterio, porque no hubo una santificación de su matrimonio, ¿no? Entonces, ¿en qué quedamos? No, que no era sacramento. Bueno, esto solo lo estoy diciendo en términos de encuadrarnos en que nuestro tema general es los sacramentos, que no se trata de atacarlos y eliminarlos, pero sí de tener mucho cuidado en distinguir su aspecto positivo de los riesgos que conlleva un sacramentalismo que sustituye a la vida del espíritu, ¿no? Porque el sacramento de la confirmación supone que por la pura imposición de manos del obispo, el niño ya está bautizado con el Espíritu Santo y en la realidad no sucedió nada. Entonces estamos sustituyendo por el signo una realidad espiritual y física que evidentemente pues no ha sucedido. Y este problema fue en la historia del cristianismo, estuvo presente desde el siglo II, cuando la iglesia espiritual comenzó a volverse iglesia sacramental. Y bueno, retomando que todavía estamos en la parte final del sacramento del bautismo, y nos quedamos platicando sobre algunas afirmaciones, sobre todo católico-romanas, de que el bautismo lava el pecado original. Y eso obviamente nos lleva a muchísimas preguntas, como si entonces el niño sin conciencia puede ser bautizado. Claro, habrá distintas respuestas. La Iglesia romana dirá que sí, porque está siendo salvado en ese momento. Las iglesias evangélicas, paidobautistas, tal vez no piensen que está siendo salvado y buscarán otras razones de por qué bautizar niños, ¿no? Sobre todo la de que pues es un compromiso de los padres para educarlos en la fe. Pero bueno, es una pregunta que surge en el sacramento del bautismo. Y la otra que surgió fue, si se dice que el bautismo lava el pecado original, eso nos llevó todavía más lejos, ¿no? A la pregunta, bueno, ¿y qué es pecado original? Y realmente es una doctrina claramente bíblica. Y la vez pasada, pues, yo les platicaba que en la Biblia no hay claridad de una doctrina que se supone fundamental. Fuera de un texto que puede ser entendido de otra manera, en Romanos 5, no hay más sustento bíblico para esta cuestión del pecado original. Es como la doctrina del milenio, ¿no? Fuera de un pasaje de Apocalipsis, nunca habla la Biblia de un milenio y sin embargo es una doctrina que es el pivote de la escatología para muchas teologías, ¿no? Pero recuerden que la regla hermenéutica, o una de las importantes, es no podemos suponer que es doctrina fundamental algo que nos parece ver en un solo versículo. Definitivamente eso no sería un buen principio hermenéutico, ¿no? En la historia de la Iglesia tampoco ha sido un pensamiento uniforme. Los padres de la Iglesia griega, no supieron de esta doctrina. Los padres latinos, pues no la entendieron hasta, como la plantea Agustín, pues hasta que la planteó Agustín. Y aún así, en el tiempo de Agustín, pues Pelagio, que no era ni un tonto ni un anticristiano, planteó muchos argumentos en contra, ¿no? Y a lo largo de la historia de las doctrinas les cité una serie de pensadores y teólogos que no estuvieron de acuerdo. O sea, no es que nosotros seamos los primeros loquitos que nos ponemos a reflexionar sobre el tema, ¿no? El pastor Josué me mandó hace ratito un PDF
sobre el tema desde la óptica de este filósofo protestante contemporáneo francés, que es Paul Ricoeur. Muy interesante, gracias, Pastor Josué. Ya le echamos un ojito y evidentemente sí, Paul Ricoeur también asume la línea que estamos planteando aquí, ¿no? Como también lo hace Emil Brunner en el caso de los teólogos más contemporáneos. Ok, entonces la vez pasada estuve planteando qué afirman las iglesias como pecado original. Ya dijimos la definición católica, calvinista de pecado original, y también vimos qué problemas, qué preguntas nos despertaría, ¿no? Y quedamos que en esta sesión trataríamos de hacer una propuesta más positiva, más que preguntas. Iba a ser como, bueno, y entonces, ¿cómo lo enfocaríamos? ¿O cómo podría ser una de las maneras de enfocarlo? Bueno, aquí me voy a detener para que comenten hasta aquí lo que hemos dicho, lo que reflexionaron en estos días sobre lo que ya habíamos platicado, lo que quieren aportar. ¿Nadie quiere aportar? Creo que no hay comentarios, pastor, ni preguntas. Ok, creo que hoy tenemos menos participantes, ya se espantaron de la reunión pasada. Por eso comenten, porque más que se espanten, pues hay que discutir. Cris, una pregunta. Hablando del tema del pecado original, que dónde se hereda o cómo se va adquiriendo, la Biblia nos da, en cierto sentido, bueno, yo no creo en el pecado original, ¿no? Pero tratando de entender, cuando dice que dice que Adán engendró un hijo a su semejanza. Si engendra un hijo a su semejanza, ya en la naturaleza caída, ya será con esa rebelión que va unida a ella, porque Adán ya es alguien que se rebeló contra Dios, ¿no? Entonces, al engendrarlo ya en la condición caída, no engendra hijos en esta condición. No hay. Lo último ya no soy yo. Adán engendra un hijo a su semejanza. Entonces, como ya está en la situación caída, engendraría hijos ya en una situación caída, ¿no? Y ahí podría entrar el pecado original, como engendrar un hijo, ya no en la situación original. ¿Estuviste el mes pasado? Sí. Sí, escuché toda la conferencia. Okay. Planteábamos algunas preguntas, ¿no? Si el pecado se hereda, tenemos que responder qué cosa es el pecado. Cuando tú dices que algo se hereda, pues estás diciendo algo. ¿Qué es ese algo, no? Y cuando dices que se hereda, pues también tendrías que decir, en este caso, ¿en qué? ¿En el cuerpo? ¿En el alma? Miren, de este texto que me mandó el pastor Josué, les leo un rengloncito, ¿no? De lo que dice Paul Ricoeur. La idea de pecado original no solo es cuestionada por la ambigüedad y mal entendido que condiciona usar el mismo término de pecado para referirse a un acto voluntario y también a algo que es estado o situación de la humanidad. Porque recuerden que el catolicismo y algunas iglesias protestantes definen el pecado original no como un acto, sino como un estado.
¿verdad? Por eso dice Riquet, cómo definimos al mismo tiempo una cosa como acto y como estado. Y luego dice, para este teólogo francés, el concepto de pecado original es un pseudo-saber, un saber falso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque junta en una noción inconsistente una categoría jurídica de deuda y una categoría biológica de herencia. O en términos más sencillos, ¿no? ¿Cómo haces que si el pecado es un asunto espiritual, lo conviertas en un problema que se hereda físicamente? ¿No? Es lo que está planteando aquí. Entonces dice que se fraguó, dice Riquet, se fraguó bajo el presupuesto antinóstico de que el mal es privación. Y precisamente, ¿cómo le hacemos ahora para seguir diciendo que el hombre es culpable y no por un designio de la divinidad? ¿Cómo le hacemos para no echarle la culpa a Dios, que es santo, que es justo, y decir que todo hombre es pecador por un decreto divino? Bueno, ok, parte de la respuesta a la pregunta de Aris es lo que tenemos que ver hoy, ¿sí? Pero bueno, ¿no hay otro planteamiento, otra pregunta? Sí, yo, Cristian, oye, el texto que mandó el pastor José, ¿sería posible que nos los compartieran como para leerlo también nosotros? Claro, Pastor José, ¿usted lo puede subir al WhatsApp de Concilio? No estoy agregado al WhatsApp de Concilio. Ah, bueno, ok. Yo con gusto se Ahorita los entonces comparto. lo voy a subir yo y, bueno, en un ratito porque creo que cerré WhatsApp. Ah, no, aquí está. Para que todos lo tengan de la manera más sencilla. Y también vamos si está de acuerdo, Pastor Josué, lo añadimos a este grupo. Con mucho gusto. Ok, bien. El documento es pequeño, ¿eh? No les va a quitar mucho tiempo. Y no deja de ser interesante. Digo, en la medida en que este y muchos otros textos hay que consultarlos a favor y en contra y ponernos a reflexionar, ¿verdad? Muy bien. Entonces, voy a tratar de plantear algo que sería más cercano a lo, pues no sea una construcción, cuando menos diferente. Ok, ya añadimos al pastor Josué. Pastor ya está con nosotros ahí. Perdón, Cristian. A ver, pero ahora ya me... A ver, espérame, que no me encuentro mi pantalla. ¿Ahí me están viendo o no? Sí. Sí, te estamos viendo bien. Pero yo no encuentro, ya no... ¿Eh? Sí, sí lo vemos, pastor. Bueno, ok, ahorita los busco. Pero bueno, ok. Bien. Perdón, Aris, algo estabas diciendo. Yo entiendo, ¿no? Yo entiendo que el pecado es una ausencia, no una esencia. Pero volviendo al punto, hay algo que probablemente sí nos haya heredado Adán, ¿no? La incapacidad de percibir a Dios en el estado original como fue creado. La pregunta que a mí me surge es, ¿un pequeñito percibe a Dios como lo percibió Adán cuando fue creado, o ya nace sin la capacidad de percibir a Dios? O por eso preguntaba si estado y condición sería algo sinónimo, ¿no? Porque nacemos en una condición ya de que nos es imposible conocer a Dios como Adán conoció a Dios en el huerto, ¿no? O una vez salido de la mano de Dios. Claro. Bueno, eso nos lleva, por supuesto, a muchas nuevas preguntas. Si tú dices que el pecado es una ausencia, ¿cómo puedes heredar una ausencia?
O sea, sería contradictorio, ¿no? Porque heredar implica la noción de algo. Y en tanto que se tiene un carácter de algo, pues ya es un ente. Es decir, ya es una esencia. No puedes heredar una ausencia. Sí, o sea, es la incapacidad de percibir a Dios. O sea, si nos heredó una incapacidad, no podemos. Al menos no como Adán. Pero entonces una incapacidad es algo, no es una ausencia, es algo presente. Por ejemplo, si una persona está ciega, su ceguera es real. Claro, en un sentido hay algo que está ausente de él, pero está viviendo algo, ¿no? O sea, tendría que haber, vamos a pensar que la ceguera se tuviera que heredar. Tendría que haber un gen que programa que el descendiente sea ciego. Por tanto, siempre que hablas de heredar, estás hablando de algo. Pero ahora, el hombre... nosotros no tenemos alas. Tú puedes decir, bueno, mis papás me heredaron la incapacidad de volar. Pues sería solo una figura porque nunca la tuvimos ni pertenece a la definición de especie humana, a la esencia de lo humano. Mientras que la esencia de lo humano es ser imagen de Dios. Hasta ahora el hombre es imagen de Dios. No pertenece a su esencia el nacer con una incapacidad incluso de una necesidad espiritual. Todo ser humano nace con una necesidad espiritual. De ahí el fenómeno religioso como fenómeno universal y la afirmación bíblica de que todo hombre es invitado a buscar a Dios. Ahora, bueno, retomando lo que dice Aris, ¿en qué te habrían heredado esa incapacidad? Vamos a suponer que sí. ¿La heredaste en el alma o en el cuerpo? Sería espiritualmente, ¿no? Yo la pregunta que me queda nada más es la pregunta. ¿Adán percibía a Dios de una manera más clara y más completa que nosotros? ¿O nosotros la percibimos igual que él? O sea, ¿no hay algo que nos impida a nosotros percibir a Dios como al principio? Bueno, a ver, es que son muchas cosas, mira. Primera, Génesis, ¿te refieres a Génesis 1 o a Génesis 2? A Génesis 2. Ok, Génesis 2 es un texto en muchos sentidos simbólico, ¿no? O sea, Dios es realmente un jardinero que planta un jardín y es un alfarero que tiene manos y hace figuras de barro. Dios es alguien que se pasea en las tardes por su jardín. No, ¿verdad? Entonces, de entrada ya, bueno, esa pregunta habría que reelaborarla. Pero si tú dices, bueno, no se hereda en el cuerpo, sino en el espíritu, dijiste. Eso querría decir que tu espíritu nació de tus papás. ¿Sí tu espíritu nació de tus papás? Como premisa de que Adán engendra un hijo a su semejanza, estaría por la enseñanza que tenemos, ¿no? De que el hombre es espíritu, alma, cuerpo, ¿no? Y Adán era un hombre que nació con espíritu y el hombre nace en un sentido muerto espiritualmente, o sea, incapacitado para tener esa comunión que había de Adán para con Dios. Por la idea, ¿no? De que se paseaba Dios con Adán al aire del día. Pero a ver, si tú, mira, tú dices que el hijo de Adán nació incapacitado, ¿por qué Abel ofreció un sacrificio a Dios si estaba incapacitado? Pero ofreció un sacrificio. ¿Por qué Dios le habla a Caín y le dice, no te enojes si está incapacitado?
No. Bueno, esa es una pregunta. La otra, insisto en ella. Si tú dices que Adán lo heredó en el espíritu, entonces el espíritu de Abel procede de Adán y no de Dios. Sí, tenemos que aceptar que el alma o el espíritu se producen por nuestros padres o lo recibimos de Dios. Yo estoy de acuerdo en que el alma y el cuerpo serían como transmisión por los padres y el hombre nace sin espíritu. Por eso, para mí el hombre está muerto si no tiene el espíritu que le comunica la vida de Dios. O sea, nace un ser almático o más bien un ser que está dado a lo material, a lo físico, pero que le importa muy poco lo espiritual. Ok, entonces mira, si el hombre nace sin espíritu y por tanto esa es la razón por la que no puede percibir a Dios, ¿dónde está la culpa del hombre? O Por sea, eso alguien nace decíamos, ciego. Alguien nace ciego y le dices, te vamos a meter a la cárcel porque no ves los colores. O sea, ¿dónde está la culpa del hombre si su problema es que nació sin espíritu? Ahora, si decimos por otro lado que el alma la recibimos de los padres, no lo niego, es una posibilidad, pero de entrada te estás colocando como hereje frente a toda la tradición cristiana, ¿no? no, pues eso ya soy. No, bueno, lo que entonces tendríamos que hacer es aportar pruebas bíblicas suficientes de que el alma no la crea Dios en cada persona, sino que los papás tienen el poder de engendrarla, de comunicársela a los hijos. Y como es una posibilidad, pero me parece que es todavía una doctrina no lo suficientemente elaborada, ¿no? Bueno, estamos de acuerdo. Está bien lo que dice Aris, es que de eso se trata, que comentemos, que discutamos, porque lo que él nos dice nos hace reflexionar, ¿no? O sea, eso es lo interesante, eso es lo importante. Ok, bueno, voy a retomar un punto. Aris creo que muy bien comentó que el pecado no es sino una ausencia, ¿no? Y vamos a partir de ahí. Si el pecado es una ausencia, no podemos sustanciarlo. Creo que el primer problema en la doctrina tradicional de pecado heredado, de pecado original, es sustanciar el pecado. Darle una entelequia, ¿no? ¿Por qué? Porque eso significaría, miren, que la Biblia caería en un dualismo. O sea, vamos a ver cuál es la diferencia entre el dualismo y la Biblia que presenta a Dios como el ser. Entonces, primero debemos tener claro que en la Biblia Dios es santo, absolutamente, por eso el trisagion, o sea, 3 veces santo. Dios es santo, santo, santo. Dios es bueno, y eso se canta en muchísimos salmos. Dios es amor, que es la gran revelación, el corolario de la revelación que presenta el Nuevo Testamento. Y ese amor de Dios y esa bondad de Dios se reflejan en todo lo que hace. La teología sacerdotal lo plantea claramente en el primer capítulo del Génesis. Vio Dios lo que había hecho, la luz era buena y las plantas eran buenas y los animales eran buenos, y luego vio Dios todo lo que había hecho y he aquí era bueno de manera. Entonces, el nombre de Dios como Jehová, yo soy el que soy, significa que Él es el único ser, no hay otro ser de su tamaño, déjenme decirlo así, no hay otro ser
contrario que está peleando con él, pero que son iguales en poder y se están echando unas fuercitas, ¿no? O sea, no, Dios es el ser. Y por tanto, en ese nombre yo soy el que soy, se implica eternidad, inmutabilidad, unicidad. Entonces, si por un lado tenemos claro eso, solamente Dios es el ser, y Dios por esencia es bondad, amor, santidad, y todo lo que Él ha creado refleja bondad, belleza, podemos llegar a una primera conclusión lógica, ¿no? Todo lo que es bueno. En otras palabras, la cualidad de ser ya es participar de la bondad del ser. Esa es la postura bíblica. Ahora, ¿cuál es la postura dualista? La postura dualista a la que los judíos se enfrentaron, sobre todo en Persia, bajo el dominio de los persas. La antigua religión persa, fundada por Zaratustra, enseñaba que ciertamente había un Dios luminoso que se llamaba Ahura Mazda, pero igualmente, ¿cómo explicamos el mal y el caos, el sufrimiento en el mundo? Pues también había un Dios malvado que se llamaba Angramanyu. Entonces la historia del mundo es la lucha entre el Dios bueno y el Dios malo. El zoroastrismo entonces es una religión dualista en la que el judío está inserto en Persia y tiene que superarla, ¿no? Claro, el zoroastrismo tiene algunas ventajas porque entiende que si la historia es conflicto, y Apocalipsis recupera eso como herencia del zoroastrismo, el zoroastrismo plantea que al final triunfa el bien, ¿no? El problema es que tanto al bien como al mal, el zoroastrismo le otorgaba esencia, digamos que existencia ontológica. O sea, el mal es, el bien es, y tienen que pelear. Por eso algunas iglesias que manejan mal la guerra espiritual, cuando piensan que todo está lleno de demonios y yo tengo que ir a echar aceite y ayudarle a los ángeles a guerrear, se están regresando al zoroastrismo, ¿no? A la idea de que hay dos fuerzas, pues, igualmente poderosas y que nosotros estamos en el partido bueno y tenemos que ayudar al bueno para vencer al partido malo. Este dualismo tiene muchas formas. Una forma extrema la tenemos más al oriente, en China, en Japón, en la religión del shintoísmo. El shintoísmo ve no como el zoroastrismo un final al conflicto del bien y el mal, sino una lucha eterna. Eternamente el bien y el mal van a estar peleando. Y los dos se necesitan. Incluso si ustedes buscan el símbolo del yin y del yang, es un círculo mitad blanco, mitad negro. La parte blanca tiene un punto negro y la parte negra tiene un punto blanco. Eso significa que el ser, la divinidad, es buena y mala. Y lo bueno siempre tiene algo de malo y lo malo siempre tiene algo de bueno. Por supuesto que en el relativismo moral, que nos llega vía la nueva era, pues se rescatan estas ideas orientales, ¿no? ¿Por qué decir que hay bueno y malo? ¿Sí? Las dos cosas son necesarias, las dos cosas hay que contrastarlas, todo lo bueno puede ser malo para ti y lo malo puede ser bueno para mí. Ahí está el dualismo. Entonces, fíjense, tenemos un dualismo chino, un dualismo persa y luego un dualismo pseudo-cristiano. O sea, falsamente cristiano, pero que se ostentaba como cristiano. Es el de los gnósticos y de los maniqueos. Primero los gnósticos, que son del tiempo,
y que invaden la iglesia en el siglo II y III. El gnosticismo, entre otras doctrinas, enseñaba precisamente la lucha entre el bien y el mal, entre la materia y el espíritu. Y por eso Juan, en el primer capítulo del Evangelio, nos da una respuesta contra los gnósticos. Los gnósticos pensaban, como los persas, que la luz y las tinieblas estaban peleando. Y por eso cuando Juan escribe el Evangelio dice que Jesús era la luz de los hombres y que la luz vino al mundo y las tinieblas no la pudieron encerrar, no la pudieron vencer. Entonces, de acuerdo con Juan, no hay una lucha. Dios no se está peleando con las tinieblas, porque Dios es todopoderoso. Y por eso les pongo muy seguido el ejemplo del foco y de en su casa la luz y la oscuridad, ¿no? Cuando usted llega en la noche a su casa, no viene preocupado, dice, a ver, híjole, hoy voy a tener que poner a pelear a mi foco con la oscuridad, a ver quién gana, porque si no gana el foco, hoy me voy a quedar a oscuras. ¿Verdad que no? Simplemente usted llega, prende el foco y la oscuridad desaparece. Eso es lo que Juan nos está diciendo. La oscuridad del pecado no tiene una esencia, no tiene un poder de lucha contra Dios. Simplemente Dios es la luz, punto. Y eso lo está comparando con el pecado. 4 siglos después vienen los maniqueos, también con herencia persa, y enseñan pues que lo mismo, que esta lucha de la materia malvada contra el espíritu bueno se manifiesta en la naturaleza del hombre, de tal manera que el alma del hombre es buena, pero el cuerpo del hombre es malo. Fíjense, aquí el dualismo ya condena al cuerpo. Y cuidado porque dentro del cristianismo se ha metido por siglos mucha condena al cuerpo, ¿sí? O sea, es común que cristianos piensen que el cuerpo es malo, que el problema del pecado está en el cuerpo, entienden carne como lo físico, ¿no? Incluso una respuesta de los padres de la iglesia y de los teólogos escolásticos a la pregunta de Aristóteles Losada, ¿verdad? Porque está el otro Aristóteles. Cuando dice, bueno, ¿y cómo lo heredamos? Si yo le digo en el alma o en el cuerpo, ellos dirían que en el momento de la concepción, el semen del hombre es manchado por la concupiscencia, y aunque Dios crea el alma en el momento de la concepción, el semen manchado por la concupiscencia infunde al alma el pecado original, ¿no? Así lo resuelven ellos. Ahora, entonces, ¿cuál es el problema aquí? Pues un dualismo maniqueo. El cuerpo es malo, el deseo sexual es malo, y por tanto es pecaminoso, tan pecaminoso que es capaz de transmitir la separación del hombre con Dios y sumir al futuro niño en la condenación al infierno, ¿no? O sea, eso es muy complicado de entender, de aceptar. Pero lo que quiero que vean es que el dualismo es el problema. Y por eso, cuando nosotros decimos, a ver, el pecado no puede ser algo. Y en ese sentido, Agustín estuvo correcto. Agustín siempre insistió que el pecado era una ausencia. ¿Por qué es importante comprenderlo así? Voy a hacer una o dos preguntas que lo pueden ilustrar. ¿Quién creó el pecado? Si decimos que Dios creó el pecado y el pecado lo estamos definiendo como mal, como infracción de la ley divina o como quieran definirlo, pues es contradictorio que Dios haya creado el pecado, ¿no? Digo, va a haber dualistas cristianos y judíos también
entre los judíos están los cabalistas, que los cabalistas sí se atreven a decir, hoy los judíos cabalistas se atreven a decir que en Dios hay una parte buena y una mala, que su parte buena es también una parte masculina y su parte mala es una parte femenina. Entonces Dios es un ser partido en dos, su parte luminosa y su parte oscura. Por eso estoy aclarando que todos estos conceptos dualistas no son bíblicos. Por eso siempre hay que tener presente cómo es el Dios de la Biblia. Entonces, a la pregunta, ¿quién creó el pecado? Si decimos que Dios creó el pecado, estamos contradiciendo los atributos divinos de santidad, bondad y amor. Porque el pecado destruye, el pecado es separación. Entonces el amor no puede crear al pecado. O sea, creo que si voy bien, tendríamos que concluir que Dios no puede crear el pecado. Pero entonces alguien diría, bueno, entonces ¿quién creó el pecado? Si decimos que Satanás creó el pecado, nos metemos en otro problema, ¿no? Porque entonces Satanás sería un creador. Y de acuerdo otra vez con el Evangelio de Juan, no puede existir nada que Dios no haya creado. Cuando los gnósticos decían que la materia la habían creado un Dios malvado, el demiurgo de Platón o el Jehová del Antiguo Testamento, decían los gnósticos, Juan dice, en el principio era el verbo, por el verbo fueron hechas todas las cosas, y sin él nada de lo que es hecho hubiera sido hecho. Entonces Juan no deja oportunidad de que haya otro ser creador, no deja oportunidad de que exista algo que salió de la nada por sí solo, lo que sería toda una blasfemia, porque el único ser que se dio origen a sí mismo es Dios. Decir que el pecado, el diablo, o las cucarachas, o el coronavirus se dieron el ser a sí mismos, pues sería una blasfemia, ¿no? No hay nada que el verbo no haya creado. Entonces, ¿cómo respondemos? Si no hay nada que Dios no haya creado y Dios no creó el pecado, entonces, ¿de dónde salió el pecado? De ahí la importancia de entender el pecado como una ausencia. Y las ausencias no se crean, porque las ausencias son eso, falta de algo positivo, de algo que sí tiene entidad. Miren, ¿por qué siempre les digo mi ejemplo simplista? Pero pues, con toda esta explicación espero que se entienda mejor. Que a ustedes les llega el recibo de la luz cada 2 meses, pero no les llega el recibo de la oscuridad. ¿Por qué no les puede llegar el recibo de la oscuridad? Es claro que la oscuridad no es algo. La luz sí es algo. Tan es algo que tenemos que producirla mediante grandes turbinas, conducirla mediante cables y torres, que tenemos que cuidarnos que no nos electrocute y que toda esa producción es costosa y nos cobran la luz. ¿Sí? Es algo. Físicamente hablando, es la excitación de los electrones gracias al electromagnetismo. Es algo. Ahora bien, ¿qué es la oscuridad? Pues la oscuridad no se produce, no se conduce por cables, no nos la cobran y físicamente no hay un átomo, un electrón, un protón que corresponda a la oscuridad. No es algo. ¿Sí? Y si entendemos que no es algo, entonces no necesita ser creado ni por Dios ni por nadie. Entonces yo creo que esa es una primera cosa que hay que establecer. El pecado es una ausencia, lo que dificulta grandemente la afirmación de que el pecado se hereda. ¿Sí? Lo dificulta grandemente. Ahora, vamos más adelante. Otra pregunta. Si Dios es omnipresente e infinito,
quiere decir que no hay algo que le ponga un fin, un límite, y que está en todas partes. Ahora viene la pregunta. Dios tendría que estar en el pecado. Porque si no está en el pecado, ya no es infinito y ya no es omnipresente. Pero si está en el pecado, pues ya no es santo. ¿Cómo respondemos a esa pregunta? Estoy viendo algunos hermanos que se conectaron después. Bienvenido, hermano Eugenio de Unti, por aquí me aparece. Marco Galicia, bienvenido. A Pastor Rafael Monroy, qué gusto, no nos había acompañado. Le damos una gran bienvenida. Siéntase. Gracias, hermano. Confianza. Hermano pastor que conozco desde años, ¿verdad? Ya años también tienen en el ministerio. Muchas gracias. ¿Y otro? Gracias, hermano Cristian. No, adelante. Sí, pastor, adelante. Marco Antonio Pérez y otros hermanos por aquí que creo que se fueron añadiendo. Quizá al final sería bueno volver a nombrarlos. Pero bueno, ok. Si el pecado es algo, entonces Dios tiene que estar allí. Y si no está, no es omnipresente. Y si está, pues ¿cómo sigue siendo santo? ¿Sí? Entonces, este tipo de dilemas solo puede ser resuelto cuando comprendemos que el pecado es una ausencia y por ende no limita la infinitud de Dios, ni tampoco exige su presencia en algo que no puede estar presente porque es ausencia. Ok, estoy hablando en términos teológicos, filosóficos, si se quiere, porque alguien puede decir, bueno, pero es que el pecado sí es algo, porque mira, fulanito mató a perenganito, ahí está que el pecado es algo. No, el homicidio sí fue algo, pero digamos el pecado no es físico, el pecado es un tema espiritual. ¿Por qué fulanito mató a perenganito? Precisamente porque a fulanito, el asesino, le faltaba algo. ¿Qué le faltaba? Pues el amor, ¿no? Le faltaba el amor. Y si analizamos cada pecado, tú robas porque no amas al que robas, ¿sí? Tú engañas porque no amas al que engañas. Y de ahí lo contrario, el que ama ha cumplido la ley. ¿Por qué? Entonces, ¿qué sería el pecado? Como dice Santiago, está en el que sabe y no hace. El pecado es un no hacer, el pecado es un no amar. El pecado es la ausencia del amor. Por eso Dios no puede estar en el pecado, ni crear el pecado, ni aceptar el pecado, ni nada, ¿no? Entonces, bueno, si en primer lugar dejamos claro, o al menos propuesto, que el pecado no es algo, entonces podemos quizá tener un buen punto de partida, no sustancializar el pecado. Porque, insisto, al decir que el pecado se hereda, que el pecado es un estado, que el pecado es una imposibilidad, que el pecado me hace totalmente depravado, etcétera, etcétera, lo estoy sustancializando, ¿sí? Ahora, cuidado, no estoy diciendo que no somos pecadores. No vayan a decir, no, pues el hermano dijo que no somos pecadores y yo por eso ya no me conecto. No, todos somos pecadores, sí. Lo que está en discusión es, ¿por qué, vamos a decir, por qué estoy condenado al infierno? Porque pequé en el uso de mi libertad cuando llegué a la edad de la conciencia, o estoy condenado al infierno porque así nací por culpa de Adán. Eso es lo que está en juego, ¿no? Es lo que estamos dilucidando. Yo estoy condenado desde que nací, ya estaba condenado. Esa es la doctrina del pecado original. Desde que nací ya estaba condenado porque Adán pecó y yo no puedo ser bueno ni dejar de pecar porque es mi naturaleza. Claro, la gran pregunta que surge ahí es, ¿dónde está entonces la responsabilidad del hombre? Si suponemos que pecar o dejar de pecar conlleva responsabilidad,
pero decimos que el hombre no podía hacer otra cosa, eliminamos la responsabilidad. Y por otro lado, pues no se diga que eliminamos la libertad. Pero la otra propuesta es reconocer que el pecado es un hecho universal. O sea, si llegamos a decir que no se hereda, eso no quiere decir que no sea universal. Todo hombre es pecador. Pero entonces la pregunta tendría que ser, ¿por qué y en qué momento llegó todo hombre a ser pecador? Si no fue por herencia en el sentido tradicional, de todas maneras es todo hombre pecador. ¿Cómo llegó a serlo, no? Ese es el punto que estoy tratando de decir, pero lo aclaro porque no se vaya a malentender de que estamos negando que el pecado es universal, estamos negando que somos pecadores o que el pecado merece el infierno. No, nada de eso estamos negando. Todo eso sí es claro en la Biblia. No es como el pecado original que no está claro en la Biblia. Esto otro sí está claro en la Biblia, ¿verdad? Ahora bien, bueno, ahora, para entender mejor la falta de amor, pues repasemos brevemente qué es el amor. Y pues espero no aburrirlos porque lo reitero en varias pláticas, en varias clases siempre, y les digo que el amor es la decisión de dar el ser por el otro. Con ello, como saben, pues tratamos de superar el emocionalismo, de ver el amor como un sentimiento bonito, mucho menos como una pasión que viene cuando quiere y se va cuando quiere y me arrastra de manera caprichosa. El amor es una decisión. Y solo baste recordar que es un mandato en la Biblia muchas veces. Amar a Dios, amar al prójimo, amar al enemigo, amar a la esposa. Quiere decir que es un mandato. Y si es un mandato, es algo que me toca a mí decidir, me toca a mí obedecer. Pues primera, el amor es una decisión. ¿Decisión de qué? Pues de entregarse por completo. Y Juan 3:16 es la prueba. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo. En el Hijo Dios se da por entero. Se da por entero, no hay forma más alta en que Dios pudiera haberse dado, porque no solo se dio en el Padre, sino que el Padre, con todo el amor para el Hijo, dio al Hijo. Entonces, el amor, Juan 3:16, Dios es amor y dio a su Hijo, amó de tal forma al mundo que dio a su Hijo. ¿Para qué dio a su Hijo? ¿O qué quiere decir dio? Pues que no solo que viniera al mundo, sino que muriera en la cruz. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree tenga vida eterna. Entonces, para el otro, ¿no? Dar el ser por el otro. Eso es el amor. Ahora, ya planteado eso, recordemos lo siguiente. ¿Para qué creó Dios al ser humano? ¿Cuál es el objeto de nuestra existencia? Es más fácil mirarlo a la luz del estado final de Apocalipsis. Cristo, el esposo, la iglesia, la esposa. Entonces, el propósito de Dios es que la criatura, el ser humano, le conociera su amor y respondiera también con amor, la criatura respondiera amorosamente a Dios. Entonces, esta comunión íntima, amorosa, es el matrimonio eterno entre Cristo y la iglesia. Entonces, si tenemos claro, el amor es una decisión y el amor es el propósito último de Dios para el ser humano. Hasta ahí pregunto, ¿estamos claros hasta ahí? Sí. Bueno. Sí, pastor. Pastor, hay una pregunta en el chat, no sé si la pudiera revisar. Sí. Bueno, o si nos la lees, por favor. Ok, dice el hermano Samuel Salas, quiero hacer la siguiente pregunta, tal vez no es del tema, pero nos puede guiar un poco. ¿En qué momento y cómo se originó el pecado y la maldad en Satanás?
siendo él un ángel creado por Dios, bueno, y que no hay maldad en él. Claro. Miren, precisamente esto último que decía nos va a conectar con esa pregunta. Si el amor es una decisión, por un lado, ¿no? Y por otro lado, todo lo que Dios creó es bueno. Son dos cosas que ya dejamos planteadas, ¿no? Entonces, cuando Dios creó al ángel, que hubiera sido Satanás, era un ángel bueno. Y cuando Dios creó a Adán y a Eva, eran seres buenos, ¿no? Quiere decir que Dios pecadores, no los defectuosos, no los creó malvados. Pero si esto lo juntamos con el otro hecho, el amor es una decisión, entonces cuando Dios creó vamos a decir Luzbel de momento, ¿no? Cuando Dios creó a Luzbel y cuando Dios creó a Adán, no los creó programados para no pecar, porque hubieran sido unos robots, unas computadoras que solo podían hacer lo que tenían en el comando. ¿Sí? Porque si el amor es una decisión, entonces Dios tendría que crear a los ángeles y a los seres humanos capaces de responder al amor de Dios. ¿Y qué requiero para responder al amor de Dios? Libertad. Si no soy libre, pues no puedo responder al amor. No puedo decir sí y tampoco puedo decir no. Entonces, si captamos primero esto, Luzbel y Adán son creados perfectos, pero no plenamente amorosos. Eso lo tienen que decidir ellos como criaturas hechas por Dios, ¿no? Y aquí es donde está la parte interesante, porque a veces pensamos que Adán ya estaba con todas las perfecciones y entonces, ¿cómo es que pecó? No, Adán está creado en la posibilidad de amar a Dios, que para eso existe, eso es lo que Dios quiere. Pero Adán también tiene la posibilidad de decir no al amor de Dios, lo mismo que los ángeles, ¿no? Entonces, en el momento en que los ángeles y los seres humanos, cada uno en su momento, dicen no al amor de Dios, el bien se está ausentando. O sea, fijan, no es que alguien creó el mal, ni que alguien le impuso el mal al diablo o a Adán. No son víctimas. Adán no es víctima del diablo. El diablo, como ente personal, no es víctima de otra fuerza que se llama el mal. No, 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 no. El mal no es algo, y cuando el hombre y el ángel consciente y libre dice, opto por la ausencia del amor, en ese momento se está quedando como el cuarto a oscuras. En ese momento ya no hay una luz, una energía que se refleja en los objetos, solo hay una ausencia. Esa ausencia, por supuesto, lo ha separado, puesto que es falta de amor, y el amor es lo que une a las personas. Al faltar el amor ya no hay la unión con Dios, el pecado es separación. Al faltar al amor, al estar ausente la unión, Adán se ha separado de su esposa, incluso se ha separado de lo creado. Ahora ve la tierra como algo hostil, inhóspito para él. Eso es lo que yo podría decir de lo que llamamos el surgimiento del pecado, pero no es una creación, es una decisión de la criatura que estaba allí habilitada por su creador para tomar decisiones en aras de otra cosa, ¿no? En aras de haber decidido el amor por Dios. Así es como diríamos que aparece el mal. En ese sentido, resolvemos, al menos es una propuesta para resolver, la dificultad acerca del origen del mal, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo se transmite? Que no es la palabra adecuada.
cómo se transmite el pecado, pero vamos a usarla. ¿Por qué si el pecado, vamos a suponer que no se hereda, que es lo que estamos tratando de dilucidar? Si el pecado no se heredara, entonces ¿cómo es que de alguna manera todos somos pecadores? Bueno, yo vería dos maneras, ¿no? O varias. Miren, una, en Adán estamos todos representados, sí, por supuesto que sí, pero no en el sentido confederalista del catolicismo romano ni del pacto de obras de los reformacionales de Holanda. Estamos todos representados en Adán, en tanto que Adán en hebreo significa ser humano. Y cuando el texto bíblico habla de que Dios hizo al ser humano, no hizo solamente a este ser humano, sino evidentemente a todos los seres humanos. De ahí que los primeros 11 capítulos del Génesis sean capítulos dirigidos a toda la humanidad. Cuando se habla de unirse a la esposa, cuando se habla de las maldiciones al hombre, a la mujer, cuando se habla de la confusión de las lenguas, etcétera, etcétera, de no comer sangre, se le pide a Noé, de no matar, o sea, esas reglas, todavía no existía el pueblo judío, porque Abraham no aparece hasta el capítulo 12, ¿no? Entonces, los primeros 11 capítulos de Génesis están dirigidos a la humanidad. De tal forma que Adán nos representa a todos. Ahora, si entonces Adán tenía que decidir entre amar a Dios o no, y su decisión iba a ser simbolizada por comer del árbol de la vida, el amor, o el árbol de la ciencia del bien y del mal, la falta de amor, quiere decir que en Adán está simbolizado también esta decisión que cada ser humano tiene que tomar. ¿Y cuándo la tiene que tomar el ser humano? Pues cuando es capaz de tomar decisiones. Por eso yo no, de momento, no me inclinaría a suponer que el niño es per se, por naturaleza, un pecador, porque la Biblia habla de que de los niños es el reino de los cielos y que Dios perfecciona la alabanza de los que maman, ¿no? Hay niños como Samson, Samuel, Juan el Bautista, llenos del Espíritu Santo desde el vientre. ¿Cómo conciliamos eso con que eran unos totalmente depravados, que ya estaban condenados, ¿no? O sea, bueno, digo, estoy planteando problemas, ¿no? Yo sé. Y no los vamos a acabar hoy, ya casi estamos terminando. Pero lléveselos para que se preocupe un poco, ¿no? Nada más para que se preocupe un poco. Pero vamos a suponer que el niño nace con esta gracia de Dios que da a todo ser humano, y cuando el niño llega a la edad de conciencia, se encuentra en una situación análoga a la de Adán, de escoger entre amar o no amar. Obviamente el niño de 4 o 5 años, normalmente, ¿qué escoge? Pues no amar. Esa es la edad de la conciencia, cuando ya nos damos cuenta de la desnudez. Antes de la conciencia, Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. El niño pequeño no le da pena estar desnudo, pero llega a una edad en que empieza a avergonzarse de estar desnudo. Esa es la edad de la conciencia. Y ahí es donde el niño comete sus primeros pecados. Entonces, ¿cómo es que el pecado es un hecho universal? Primero, porque cada niño llegado a la edad de decidir, hemos optado por el mal. Y no por una manera que nos obligó una naturaleza, sino con una culpa, una responsabilidad personal. Por eso el pecado es condenable, es digno del infierno, ¿no? Pero a la vez también el pecado
se transmite en otro sentido que vamos a llamar social y que la Biblia a veces también identifica con el mundo. Porque no solo peco lo que yo por mí mismo decido, sino todo aquello que veo, que me influye, que me invita y que me arrastra a pecar. Entonces un niñito de 12 años ya puede ser un sicario porque el mundo que le rodeaba le ayudó a llegar a ser eso, ¿no? Entonces, el pecado es un hecho universal por dos razones. La primera es que estamos aquí para aprender a amar y es más fácil no amar. Y nos inclinamos por no amar y nos hacemos pecadores. Y ese pecado se incrementa en la medida en que los que ya eran mayores y estaban antes que nosotros también nos pusieron ejemplos de pecado, ambientes de pecado y nos enseñaron otros pecados. Y que la Biblia también lo dice así, ¿no? Aquellos que escondieron la verdad, aquellos que arrastraron a otros, aquellos que fueron piedra de tropiezo. Y hasta el libro de Enoc habla de unos ángeles que vinieron a los hombres a enseñarles a pecar. Entonces, creo que estas dos razones que ya estoy tocando muy apresuradamente hacen del pecado un hecho universal, definitivamente, y justamente castigable por Dios, claro que sí, pero ante todo porque fue una decisión de no amar. Nos quedan muchos pendientes, el papel de la libertad, porque parte del argumento aquí es que el hombre no era libre para pecar o no pecar, del argumento tradicional de pecado original. En Agustín, el argumento de la gracia. Gracia es la que te da el poder de tal o cual cosa, con lo que me parece que Agustín no solo sustancializa, no sustancializa el pecado, al menos en teoría no quiere hacer eso, pero termina sustancializando la gracia. Bueno, nos falta ver otro tema muy complicado. Esto que digo que en Adán estamos representados, todavía requiere una reflexión sobre si estamos solo representados teológicamente o también históricamente en la postura que la teología llama realista. O sea, realmente Adán es el nombre del primer hombre por su pecado y de él nacemos todos y todos somos pecadores. Pues es todo otro tema, ¿no? Lo vamos a dejar aquí, pero miren, yo quisiera invitarles a que participen de las clases de teología que impartimos los jueves. Les voy a contar cómo nacieron estas clases de teología. Nosotros teníamos esta reunión de pastores cada 8 días. El problema es que, a veces había que tratar cosas más administrativas que teológicas, por un lado. Y por otro, bueno, pues tampoco el platicar un tema, una reunión y luego otra, no siempre se hace de manera sistemática y tampoco todos los pastores se comprometen a las lecturas como para que tengamos un mejor nivel de discusión, ¿no? Entonces propusimos que ya teníamos la carrera de ciencias bíblicas, pero que los pastores querían algo más práctico y íbamos a crear la carrera de teología, donde íbamos a reflexionar de este tipo de cosas, pero también de materias muy prácticas como homilética, administración de la iglesia, situación de la iglesia en México, etcétera, ¿no? Y entonces, efectivamente, cuando abrimos el curso de teología, el primer grupo, nos prestaron una casa en la colonia Anzures, allí iniciamos, los jueves nada más, esa casa solo lo usábamos los jueves. Y bueno, el primer grupo estuvo constituido prácticamente en mayoría de todos los pastores que nos reuníamos. Creo que el problema fue que muchos pastores no están acostumbrados a estudiar de manera constante, sistemática, a leer, incluso a veces a escribir, y poco a poco fueron desertando, ¿no? Y entonces, bueno, pues al menos las juntas las espaciamos a cada mes, como lo estamos haciendo ahora, pero pues a fin de cuentas,
aunque hay un poco de diálogo, ha sido más una clase. Yo al principio quería que cada jueves alguien, o cada reunión de pastores, alguien tomara la plática, ¿no? Pero me echan la bolita. Entonces, la invitación es, para no duplicar esfuerzos, yo les invitaría que se inscriban los jueves y tomen teología. Va a ser la única manera en que avancemos más seriamente, ¿no? Y que también tengamos un compromiso, ¿no? Porque digo, hasta cierto punto, perdón por los hermanos que nos están visitando apenas, ¿no? Me da pena decir esto, pero no es para ustedes. Para los hermanos que tienen tiempo, a veces no hay suficiente compromiso, porque o no estudian, o cuando uno quiere no se conectan, y no se ve ninguna otra manera de estar en comunión o de estar unidos. Acuérdense que no es una denominación más, porque cada uno tiene su iglesia, su denominación también. Pero sí tendríamos que tener una comunión, un compromiso, pues de varias cosas, ¿no? Valga la redundancia, de comunión, de estudio. Entonces, pues, ahorita los jueves estamos iniciando la clase de musicología. Es una materia muy importante porque, pues, la materia que trata sobre adoración, alabanza, cómo puede ser mejor, qué principios bíblicos hay del orden de Dios, de la música, pues es muy importante, ¿no? Es un aspecto de la iglesia que es básico. Si gustan integrarse ya a esa materia, pues se les manda el video de la primera y se integran mañana a la segunda. Pues esa sería mi invitación, ¿no? Sería mi invitación porque, bueno, a veces nos saturamos de conferencias, digo, en mi caso, ¿no? Tengo a veces muchos compromisos de clases, conferencias, invitaciones. Y para mí, por supuesto, esta es importante, pero me gustaría ver entonces un compromiso y no una plática más, que entre todas las demás también nos requiere un tiempo, pero que no hay respuesta, que no hay nada, etcétera, ¿no? Bueno, espero darme a comprender. Si quieren, aquí lo dejo para despedirnos o lo que corresponda, hermano Víctor. Bien, pues damos gracias a Dios, hermano, por la enseñanza que siempre será bastante nutrida, que siempre nos deja bastantes temas a reflexionar. Yo esperaría que todos los hermanos estemos en sintonía con bastantes preguntas, ¿verdad? Porque pues da para mucho la reflexión. Sería, bueno, no sé si gusten, hermanos, encender sus cámaras. Vamos llegando al final de la reunión y quisiéramos pues despedirnos. Pero sí será bueno si pueden encender sus cámaras. ¿Van a tomar la foto? Pues esperamos que sí. No sé, por allá Hugo es el que tiene el control de la aplicación. Así que ahora sí nos peinamos, ¿no? Bueno, medio nos peinamos lo que nos queda. Okay, pero pues algo se hace, ¿no? La lucha se hace. Sí. Hermanos, no sean tímidos, prendan sus cámaras, por favor. Bueno, creo que no tienen por ahí la cámara prendida, pero pues vamos despidiéndonos, hermanos. No sé si hermano Eugenio quiere orar para ser despedidos. Claro que sí. Oramos a Dios. Padre, te agradecemos este tiempo que podemos tener. Gracias por compartir la palabra, Señor. Sabemos que
que a cada día tienes una palabra para nosotros, Señor, y permite que traiga a nuestros corazones, a nuestra vida, sabiduría, pero también, Señor, entender cuál es tu voluntad para nuestras vidas y que también, Señor, la podamos compartir a aquellas personas que lo necesitan. Úsanos a cada día en tus manos benditas. Y gracias por este tiempo, Señor. Rogamos que estés con cada uno de nosotros en nuestras actividades, en el resto de la semana, en el resto de este día. Guárdanos como familias, como iglesias, como siervos tuyos, Señor. Y que, Señor, si nosotros nos olvidamos de ti, tú nunca te olvides de nosotros, Señor. Yo sé que siempre vas con nosotros a nuestro lado, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén. Hermanos, ya está. Sí, perdón, Pastor Víctor. En el grupo de WhatsApp de Concilio de Comunidades ya está el artículo que nos envió el hermano Josué. Son 5 cuartillas, muy pequeño. El artículo que nos mandó, es importante que lo revisemos y pues bueno, seguir estudiando sobre esto, ¿no? Sobre el pecado original, traer más aportaciones y, como dijo el pastor, pues que alguien la próxima reunión tome la iniciativa de dar una introducción, o por ejemplo en lo particular de las diferentes denominaciones a las que pertenecemos, cuál es la perspectiva, cómo lo vemos desde nuestra denominación, esta doctrina del pecado original, y con eso enriquecer más todavía esta clase que bien el pastor nos hace favor de, pues, orientarnos un poco en todas estas cosas, ¿no? En cuanto realmente no hemos abandonado a la Iglesia Católica y cuánto traemos de doctrina católica todavía, y reflexionar sobre eso, volver a meditar o sentar más bases y creer todavía más en este tipo de doctrinas, de acuerdo a la palabra de Dios. No sé si hay algún otro comentario. Bueno, también es importante checar la fecha de la próxima reunión, Pastor Víctor y Pastor Cristian. Ok, tendríamos que revisar un poquito Yo les aviso más adelante, ¿no? Sí. Ok. Les aviso ahí en el WhatsApp. Está bien. Pastor Víctor. Ok. Bien, entonces, pues sería todo por hoy, hermanos. Gracias por haberse conectado, gracias por participar y esperamos vernos en breve. Hasta luego. Saludos a todos, bendiciones. Gracias, igualmente. Bendiciones, gracias. Bendiciones a todos. Soy Marco de la Iglesia Presbiteriana San Lorenzo de Tezonco. Hasta luego, Marco. Gracias, bendiciones.